Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 34. Hoy es enero 20 del 2025. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, en tus manos de amor encomendamos este momento. Te damos gracias por el don de la vida. Suplicamos que nos acompañes a continuar este estudio conforme a tu voluntad. Imploramos que bendigas a todas las personas que más adelante puedan escuchar esta información, que tú les ayudes a tomar decisiones y nos ayudes a todos a tomar decisiones para todas las circunstancias, los eventos, las necesidades futuras que tengan que ver con tu plan de salvación. Conforme a tu voluntad, aceptamos la sangre de nuestro amado Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo para perdón de nuestros pecados. Conforme a tu voluntad lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele me gusta, comente, comparta, suscríbase y sobre todo descargue este material por si al caso. Muy bien, entonces ya hemos concluido el capítulo 13 de Apocalipsis, en el cual del versículo 1 al 10 hemos estudiado y detallado toda la información para concluir qué es el sistema papal. La bestia, luego en Apocalipsis 13, del 11 al 18, ya pudimos identificar la bestia que sube a la tierra, que es Estados Unidos como nación, poder civil, la imagen de la bestia, ese protestantismo apóstata. La marca de la bestia es el domingo obligatorio, comenzando en Estados Unidos. Esto es adoración solar pagana. El nombre de la bestia es el carácter del papado o de Satanás. El número de la bestia es reconocer al papado como el vicario o sustituto de el Padre, del Hijo o del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Ya vimos qué significa cada símbolo presentado. Ya encontramos que la bestia que sube al mar es el sistema papal y eso nos ayuda a poder descifrar de manera correcta todo lo que está dado en Apocalipsis 14 en adelante, incluso Apocalipsis 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 nos habla de lo que va a suceder finalmente con el sistema papal cuando Cristo venga por segunda vez, cuando se derramen las plagas, pero todavía hay oportunidad porque todavía no han caído las plagas. Luego es tiempo de tomar decisiones para toda la tierra. Y esto pues es la salida al cataclismo social que se avecina cuando se va a demostrar o a confirmar quién es nuestro Dios, a quién estamos adorando, y es tiempo de volver a la adoración verdadera que es al Dios creador. Por eso Apocalipsis 14 pues es la última advertencia que se está dando a la tierra previo a las plagas que van a caer después que eh, se den los eventos de la marca de la bestia. Por eso es que cuando el domingo obligatorio a nivel mundial será el banderazo del cierre del tiempo de gracia para toda la humanidad. Por eso es que Satanás está eh, enfocado en entretener a las personas con el Medio Oriente y está engañando a todo el mundo eh, con relación a la identidad de la bestia que sube al mar, que es la que se desencadena toda la interpretación profética de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, 17, 18, como lo vamos a ver
y incluso hasta el 19 y el 20. Entonces ya podremos entender el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que eso es lo que vamos a hacer. Y pues estuvimos arrancando estas presentaciones. La primera parte fue en abril 26 del 2024. Hemos avanzado ya casi menos de un año, pero acercándonos al año. Hemos avanzado hasta llegar a la presentación de hoy, que es la parte 34 en enero 20 del 2025. Y donde comenzamos, pues vamos a terminar. Bueno, entonces llegamos a este resumen ya de lo que es la interpretación de Apocalipsis 13 del 15 al 18. Estuvimos estudiando el número de la bestia, el número de su nombre y de la parte 32 recordamos que el sello de Dios se va a colocar en la frente, en la mano y en el corazón, lo cual significa en la frente es por convicción, porque se medite y se entienden los mandamientos. En la mano tiene que ver con el actuar, con el vivir y compartir. O sea, tiene que ver con el hacer, con el trabajo, con el actuar. Y en el corazón porque pues es por amor que vamos a guardar la ley de Dios. Ahora, Satanás también tiene su marca en su frente, en su mano, pero no en el corazón. Y también va a ser por convicción. Las personas van a recibir la marca de la bestia el domingo obligatorio por convicción o por conveniencia. Entonces, la mano tiene que ver con conveniencia y la frente por convicción. Y eso pues es alojado en el lóbulo frontal, como lo vimos en la presentación 32. Y en la parte 1 nosotros comenzamos con diciendo que la última advertencia de Dios a los habitantes de la tierra es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y esta es la verdad presente para este tiempo. Entonces hay tres ángeles que están dando un mensaje y esos ángeles pues cada uno tiene su información, su simbología. Y Apocalipsis 13 es la que nos ayuda a poder identificar absolutamente todo de cada una de las detalles de Apocalipsis 14. Entonces, Apocalipsis 13:8 nos dice, y le adorarán, refiriéndose al sistema papal, que es Apocalipsis 13, el 1 al 10, que es la bestia que sube del mar, y es Roma papal, y le adorarán significa que le obedecerán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que esto es un asunto de vida o muerte el que adoremos o que obedezcamos a este sistema. Si le obedecemos, no vamos a poder tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces estamos llegando a la cúspide del conflicto que se comenzó en el Edén, que se comenzó en la creación, cuando se da el inicio de la creación del mundo. Estamos llegando a la culminación de ese evento. Por eso es que es tan importante el estudio de la profecía de Apocalipsis 13 y 14, porque Satanás quiere desviar completamente la atención de las personas y engañarlas, pero nosotros por medio de la historia y por medio de la profecía no podemos ser engañados. Entonces, pues el Cordero que fue inmolado, pues nos presenta ya a Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, quien es el que está oficiando como sumo sacerdote por medio de su propia sangre. Él entra al santuario celestial y está oficiando como sumo sacerdote y ya por medio de las profecías de Daniel y Apocalipsis sabemos en qué parte del santuario celestial está en este momento. Cuando Él asciende al cielo en el año 31, entra al santuario celestial, a la parte, al lugar santo del santuario celestial.
Ahorita vamos a ver más adelante que por medio de la profecía de Apocalipsis de Daniel 8:14 podemos llegar a concluir que Él entra en el santuario celestial, en el lugar santísimo, porque comienza la purificación del santuario celestial. Entonces, Apocalipsis 14:1, y miré y aquí un cordero, pues que es el mismo cordero que es Cristo, como sumo sacerdote en el santuario celestial. Entonces es Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, para entender qué es el monte de Sión, vamos a ver unos textos. Entonces, miremos unos textos. Isaías 8:18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová por señal, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Jehová de los ejércitos es Cristo en el santuario celestial que mora en el monte de Sión. Es decir, el monte de Sión tiene que ver con el santuario, tiene que ver con la morada de Dios. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles. Entonces, Pablo ya está también hablando de la Jerusalén celestial, así como lo hizo Juan en la isla de Patmos. Entonces, el monte de Sión es el santuario celestial, es la ciudad de Dios. Dice, eh, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre, o sea, es el carácter de Dios, el carácter de Cristo, que es el mismo, porque el Hijo y el Padre son uno solo. Dice el nombre escrito en sus frentes, es decir, que tienen por convicción haber recibido el carácter de Dios, haber permitido que el Espíritu Santo impregne el carácter de Dios, el carácter de Cristo en sus vidas. Sigue diciendo Apocalipsis 14:2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonidos de gran trueno. Entonces muchas aguas es multitud de seres celestiales. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, donde está pues sentado el Padre y el Hijo, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, que son los que están descritos en Apocalipsis 14:1, los cuales fueron redimidos. Entonces, de entre los de la tierra, vamos a mirar quiénes son los redimidos o qué son los redimidos. La palabra redimido viene del griego 59, que significa ir al mercado, adquirir, redimir o comprar. O sea que fueron comprados los que Dios vino y compró a esos redimidos dentro de la tierra. Entonces estos son redimidos, o sea, comprados de entre los de la tierra. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nosotros no nos pertenecemos, porque ya Dios por medio de la sangre, por medio, y aquí lo dice en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el cordero que está en pie sobre el monte de Sión es el cordero que nos compró, nos redimió por medio de su sangre para Dios y para su trono, para y nos rescató de entre los de la tierra. O sea, si yo acepto a Jesús como Salvador, entonces voy a aceptar y voy a permitir que la sangre que Él ofreció por mí me purifique de mis pecados y yo sea aceptado por Dios para su trono, para su gloria.
Entonces, dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, es decir, con iglesias apóstatas, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos, o sea, comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Ya sabemos qué significa ser redimido, qué significa ser comprado y cómo fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo. Y sigue entonces Apocalipsis 14:5, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces, esta es la señal distintiva, es que en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Ahora, ¿qué significa que en sus bocas no hubo engaño, no fue hallado engaño? Eso significa que en nosotros no debe haber engaño, pero ¿qué significa engaño? Engaño viene del griego 1388, que significa un truco, astucia, artimaña, engaño, argucia o sutileza. O sea, no hay nada de astucia, no hay nada de engaños, no hay trucos en nuestras vidas, no hay engaño, no hay argucia y no hay sutilezas. Mateo 12:34 nos dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en sus bocas no fue hallado engaño. El hablar lo bueno significa que tiene que ver con las acciones. Entonces, del corazón mana, del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en sus bocas no fue hallado engaño, significa entonces que los 144,000, como dice, del corazón habla la boca, es decir, la boca simboliza el corazón, que es el ser, porque dice, siendo malos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, que el hablar tiene que ver con el ser. Y en sus bocas no fue hallado engaño, o sea que en su corazón, por convicción, por ser, ya nosotros no tenemos engaño en nuestras vidas, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios, y eso es una realidad. Si nosotros aceptamos a Cristo, finalmente, como dice Juan, nosotros no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es la que nos ha de transformar. Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esta es la descripción de Cristo cuando está siendo crucificado, cuando está siendo golpeado y crucificado posteriormente. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él, refiriéndose a Cristo, al Mesías, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es el mismo término para lo que es la palabra en griego G1388, o sea que los 144,000 finalmente van a terminar reproduciendo el carácter de Cristo, porque no va a haber engaño, no va a haber artimañas, astucias, argucias o sutileza en sus vidas. Con todo eso Jehová quiso herirlo, sujetándole a padecimiento. Esto es también lo mismo que va a suceder con muchos eh, santos que van a ser perseguidos, martirizados. Con todo esto Jehová quiso herirlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación, o sea, por compra nuestra, por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Aparte del linaje son los 144,000, que en sus bocas no fue hallado engaño, así como en Cristo no fue hallado engaño en el momento de su sacrificio. Entonces ya avanzamos al versículo 6 de Apocalipsis 14, ya leímos Apocalipsis 14:5. Ahora vamos a continuar con el mensaje final
de los tres ángeles la última advertencia a toda la tierra. Y pues en la parte uno le dejamos estas preguntas sobre todo lo que significaba las preguntas que había en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, y colocábamos pues esto de que es el mensaje del primer ángel. Son tres ángeles con tres mensajes, y el primero está en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Entonces, dice este mensaje: "Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas". Entonces, ¿qué significa el ángel volar en medio del cielo? Pues que es un mensajero que viene del cielo, es un mensaje que es enviado de parte del cielo, o sea, porque ya los tiempos han llegado a su momento, y Dios envía a esos mensajeros para dar esa información, para dar ese mensaje. Ángel significa mensajero, y volar en medio del cielo, que viene del cielo, es decir, que también viene con presteza a dar esa información. El Evangelio eterno, pues es las noticias que la sangre del Cordero inmolado desde la fundación del mundo expía o paga o cubre o redime la penalidad del pecado, que es la muerte, para conceder vida eterna. Entonces, este es el Evangelio eterno que siempre ha estado disponible para toda la tierra, para que podamos ser salvos. Para predicarlo a los moradores de la tierra, es decir, pues es un mensaje mundial, y diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, es decir, obedecer o reverenciar a Dios. La hora de su juicio ha venido, pues es la reivindicación del carácter de Dios, porque por medio de las acechanzas de Satanás sobre Dios se colocó cargos falsos, y entre ellos uno es que la ley de Dios no puede ser guardada, que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios castigador, pero la obra de Cristo, la muerte de Cristo, vindicó el carácter de Dios, y por eso es que ya viene la hora del juicio, que es un juicio que es hacia Dios para que nosotros podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces se reivindica el carácter de Dios, y ahora entonces ya nosotros tomamos la decisión de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, es decir, adorarlo porque Él es el creador. Y Éxodo 20:11 nos recuerda por qué tenemos que adorarlo, porque es el creador y tiene que ver con el sello de Dios. Dice: porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces es un mensaje, el mensaje de adorar a aquel, es un mensaje que volvamos nosotros a la ley de Dios, que volvamos a adorar al Creador, porque Él hizo los cielos y la tierra. Por eso es que dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces es una alusión directa a la obediencia, a adorar a Dios, o sea, es obedecerlo, porque pues lo aceptamos como creador. Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 7, se comenzó a predicar en el año de 1833. Esto fue el momento en el cual a nivel de todo el mundo se dio el resurgimiento espiritual, un despertar espiritual. Eso se llamó el Gran Despertar, y eso se comenzó a predicar en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo en 1833. Es decir, que tenemos que ubicarnos en la historia y ubicarnos en el tiempo del cumplimiento de este mensaje,
que se comenzó a dar en 1833. Hay un libro que es La Gran Controversia. Usted puede escanear este código QR y va a encontrar ese libro. Por favor, vaya al capítulo 21 y va a encontrar la información que tiene que ver con el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel, y se dio en Estados Unidos y se dio también en diferentes partes simultáneamente. Entonces, esto es el mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje que es antes del cierre del tiempo de gracia, es antes de las 7 plagas postreras y aún hay oportunidad. Entonces, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que se tiene que dar a todo el mundo, y por eso es parte de nuestra tarea. Por eso es que es parte de nuestra tarea que podamos compartir esta información con todas las personas antes que lleguen las 7 plagas postreras, porque ya cuando se comience con la primera ya se ha cerrado el tiempo de oportunidad, y todavía nosotros estamos, la puerta de la gracia todavía está abierta. Por eso aún hay oportunidad para tomar decisiones, para aceptar a Dios como creador, para aceptar a Jesús como creador de cada uno de nosotros y aceptarlo a Él, porque Él merece ser adorado, porque ha sido el que nos ha comprado por medio de su sangre. Ahora, el mensaje del segundo ángel, nosotros dejamos estas preguntas también en la primera parte. Por eso es que estamos ya cerrando todo el ciclo. Apocalipsis 14:8, y otro ángel le siguió diciendo, es el segundo ángel: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces, ¿qué significa Babilonia? Ha caído esta gran ciudad, ha dado a beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. Eso, ya con base en la información que hemos compartido, la interpretación de la Babilonia es basado en la interpretación de Apocalipsis 17 de Babilonia, también Apocalipsis 14:8, que es lo que nosotros estamos leyendo, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, nos habla del papado, es decir, que Babilonia significa Roma papal. Ha caído esta gran ciudad significa que es la Babilonia antigua con su paganismo solar. Es todo lo que ha heredado Roma papal de la Babilonia antigua con su paganismo solar, y ha dado a beber a todas las naciones, es decir, que ha ofrecido a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. Esto simboliza las falsas doctrinas, especialmente la inmortalidad del alma y la santificación del domingo, que es la adoración solar pagana que viene desde tiempos antiguos de la Babilonia antigua. Pero pues estamos en el tiempo de Juan. Babilonia dejó de existir, la Babilonia literal dejó de existir en el año 539, cuando fue conquistada por Medo-Persia y fue destruida Babilonia antigua. Y ahora pues ya es la simbología de Roma papal, que es la que ostenta el paganismo solar dentro de sus doctrinas, para engañar y para falsificar la palabra de Dios. Ahora, el mensaje del segundo ángel se comenzó a predicar en el verano de 1844. Eso es Apocalipsis 14:8, es el capítulo 22 y el capítulo 23 del libro de la Gran Controversia. Usted lo puede leer y puede ampliar más la información a nivel histórico de lo que significa este ángel. Y como muestra que efectivamente todo esto, toda la interpretación de Apocalipsis 13 nos sirve para interpretar Apocalipsis 14, que es antes del cierre del tiempo de gracia. Ya en Apocalipsis 17 es el cierre del tiempo de gracia, después del cierre del tiempo de gracia. Y pues toda la información que nosotros hemos acumulado
nos sirve para poder interpretar de manera adecuada todos los símbolos de todas las profecías de Apocalipsis 14 en adelante. Por ejemplo, Apocalipsis 17:1 nos habla de los mismos símbolos, pero ya después del cierre del tiempo de gracia. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, que es la gran ramera, es el papado, la cual está sentada sobre muchas aguas, es lo mismo que es la simbología de Apocalipsis 13, el 1 al 10, que está sentada, es la bestia que sube del mar, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto tiene que ver con las falsas doctrinas y también pues con la sangre que se derramó de la sangre de todos los mártires que fueron masacrados o que han sido masacrados por este sistema apóstata. Muy bien, entonces eh, el tercer mensaje, Apocalipsis 14:9, dejamos estas preguntas, es ya este es el mensaje del tercer ángel, es el que más información podemos aportar a partir de la interpretación de Apocalipsis 13, porque nos habla de nuevo, dice, y el tercer ángel le sigue diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, ya nosotros, a partir de la interpretación de Apocalipsis 13, podemos identificar de manera directa si alguno adora, significa si alguno obedece a la bestia, que es Roma papal, y a su imagen ya identificamos como el protestantismo apóstata, y recibe la marca en su frente o en su mano, esto es el domingo obligatorio, en su frente o en su mano es por conveniencia o por convicción. Versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios son las 7 plagas que están en Apocalipsis 15 y 16, que ya cuando se cierra el tiempo de gracia. El mensaje de Apocalipsis 14 es antes de que caigan las plagas. Nosotros estamos vivos porque aún no han caído las plagas. O sea, todavía no ha llegado ese momento de la ira de Dios. Luego todavía tenemos oportunidad, pero ya cuando caen las plagas, ya se cerró el tiempo de oportunidad. Dice, el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, si usted adora al sistema papal, va a recibir la marca de la bestia, o sea, va a guardar el domingo obligatorio por conveniencia o por convicción, usted va a recibir las plagas. Este es un mensaje muy serio, es un mensaje que es de una advertencia fundamental que le podamos prestar atención en este momento. Entonces, será atormentado con fuego y azufre, pues esto tiene que ver con los eventos que se dan en la segunda muerte. Esto está dado en Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 21:8. Lo que usted decida antes de que caigan las plagas será fundamental porque eso va a decidir para vida eterna o para muerte eterna. Y todo esto pues es en presencia delante de los ángeles y delante del Cordero, porque ya la ira de Dios ya se quita la misericordia y ya se entra a aplicar su justicia. Por eso es que el Cordero que fue inmolado, estuvo dispuesto a morir por nosotros, ya en el momento de la retribución de lo que es la paga, ya Él va a estar presente también, pero ya sus vestiduras ya se quitaron como abogado y ahora es como juez que va a actuar.
Entonces, el mensaje del tercer ángel, la parte uno fue en 1846 que se entendió que el sello de Dios tiene que ver con la ley y con el sábado. Esto es Apocalipsis 14:12, que lo vamos a leer ahorita. Y es el mensaje también, y la parte 2 que se comenzó a entender sobre la marca de la bestia de Apocalipsis 14, del 9 al 11, eh, están descritos en ese libro de la gran controversia, y aquí está el código QR para que usted por favor complemente lo que estamos compartiendo, porque es un libro histórico que le va a ayudar a entender el contexto de cómo se comenzó a predicar ese mensaje en Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos es la nación que más conoce en su historia del mensaje de los tres ángeles, porque allá se comenzó a predicar y se ha perdido esa información, pero es nuestra necesidad y es nuestra obligación poder compartir esta información con todas las personas que lleguen a escuchar este mensaje para que les ayude a tomar las decisiones adecuadas. Entonces, cada uno de los mensajes tiene una fecha y tiene un momento histórico en el cual se cumplieron las profecías que están descritas acá y que se continúan cumpliendo porque todavía no se ha cerrado el tiempo de gracia, porque todavía no han caído las plagas. Entonces, la gran controversia entre las dos simientes la vamos a resumir en los dos mensajes, lo que está escrito en Apocalipsis 13 y lo que se describe en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 13, Satanás, por medio de su representante, el sistema papal, unido al protestantismo apóstata, y sus agentes humanos, que son los hijos de Satanás, o sea, la simiente rebelde, utilizando el poder civil de Estados Unidos, amenazará al mundo diciendo que, entonces, Apocalipsis 13:15, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, para que la imagen de la bestia hablase y para hacer que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, reciban una marca, ya sabemos todo qué significa, en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, que es el dominio obligatorio, el nombre de la bestia, que es el carácter de Satanás, o el número de su nombre, que es reconocer al papado como vicario o sustituto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Ya todos los símbolos proféticos están identificados, y este es el mensaje que Satanás, por medio del sistema papal, está amenazando a todo el mundo, que si usted no adora a la imagen de la bestia, usted va a ser muerto y usted no va a poder comprar y vender. Entonces Satanás dice, si usted no recibe la marca de la bestia, no podrá comprar o vender y va a morir. Pero esta es una muerte temporal, porque pues Dios es el que da la vida, el que la quita, y así como Cristo murió, entregó sus pecados, entregó su vida por nuestros pecados, pero resucitó, o sea que fue una muerte temporal, es decir, que nosotros también, si aceptamos la mediación de Cristo, entonces nuestra muerte puede ser que nos lleven al martirio, puede ser que nos maten, pero la muerte para nosotros es temporal, la muerte es como un sueño. Pero lo importante es no recibir la marca de la bestia, es no someterse al sistema papal, no someterse a la voluntad humana, sino siempre anteponer la voluntad de Dios y estar dispuestos a morir, así sea en el cadalso, en la hoguera o en el tormento, como les tocó a los mártires en la época de la Inquisición, cuando Roma papal tuvo toda su hegemonía y su poder mundial. Pues hubo muchos muertos, y eso pues desafortunadamente, digamos, es Satanás atacó al pueblo de Dios de manera inmisericordia,
Y eso es lo que Satanás va a querer hacer otra vez cuando la herida de muerte al sistema papal le sea sanado. O sea, cuando reciba todo otra vez su autoridad, como dice la profecía que lo va a hacer, entonces va a ejercer otra vez y eso es el periodo de que tiene que ver con la marca de la bestia, o sea, con el domingo obligatorio. Entonces, si usted no recibe la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio, no podrá comprar o vender y va a morir finalmente. Pero acuérdese que esto es una muerte temporal. Ahora, en Apocalipsis 14, Dios por medio de su representante, el Espíritu Santo y sus agentes humanos, que son los hijos de Dios, están advirtiendo al mundo diciendo, Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo sigue diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, Satanás dice, si usted no recibe la marca de la bestia, no podrá comprar, no podrá vender y va a morir. Pero entonces Dios dice, si usted recibe la marca de la bestia, recibirá las 7 plagas y luego la segunda muerte, porque aquí está diciendo, y será atormentado con fuego y azufre. Esto es la segunda muerte, que es una muerte eterna. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Tengo miedo y recibo la marca de la bestia porque no puedo comprar o vender? ¿O porque me están amenazando de muerte? ¿O no importa las consecuencias? Obedezco a Dios, no recibo la marca de Satanás, no recibo la marca del sistema papal, pero sí recibo el sello de Dios, sí recibo su marca, que es el sábado voluntario, así como la marca la marca de la bestia es el domingo obligatorio, el sello de Dios es el sábado voluntario, me permite a mí tener la vida eterna a pesar que muera temporalmente. Pero si yo recibo la marca de la bestia, voy a recibir las plagas y finalmente voy a recibir la muerte eterna. Entonces la pregunta es, ¿a quién le voy a creer? ¿A Satanás o a Dios? ¿A quién voy a obedecer? ¿Voy a recibir la marca de la bestia o voy a recibir el sello de Dios? Es una decisión de vida o muerte. Entonces, pregunta, ¿existe alguna evidencia histórica que confirme el cumplimiento profético que la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, poder civil, haya logrado o intentado dar vida a la imagen de la bestia, es decir, al protestantismo apóstata, al promulgar una ley a nivel nacional, comenzando en Estados Unidos que imponga la marca a la bestia, es decir, domingo obligatorio? Si hay eventos históricos que tienen que ver con la predicación del mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, que tiene que ver con eventos históricos, ¿existe alguna evidencia que ya se haya dado ese intento de una ley que a nivel nacional que haya sido promulgada o empujada o auspiciada por el protestantismo apóstata y que Estados Unidos haya eh, eh, logrado dar una ley que tenga que ver con el domingo obligatorio? Entonces, recordemos la parte 31, Apocalipsis 13:11 dice, y después vi otra bestia que subía a la tierra, que es Estados Unidos. Bueno, pues ya sabemos, después es después de Apocalipsis 13, el 1 al 10, es decir, después de 1798, hay una bestia que sube a la tierra, que es Estados Unidos como poder civil, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, la libertad civil, y que es un Estado sin rey, republicanismo, y la libertad religiosa, que es una iglesia sin papa, que es el protestantismo. Por eso es que es un símbolo de cordero que es de libertad, o sea, una nación que respeta la libertad de conciencia y que no acepta a la bestia, sino que acepta a Cristo como la verdad bíblica.
pero hablaba como un dragón. Entonces ya vimos en la parte 31 que este poder va a terminar hablando como un dragón, es decir, va a ser un poder perseguidor, que es lo que nos describe Apocalipsis 13 del 15 al 17. Entonces, del libro que estamos citando, el libro histórico La Gran Controversia, página 441 nos dice, los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Entonces, por medio de las acechanzas y las estrategias de Satanás, esta nación, Estados Unidos, va a pasar de tener libertad civil y de tener libertad religiosa, va a tener otra vez todo el comportamiento del sistema papal y va a abrogar el republicanismo, que es un Estado sin rey, y va a eliminar el protestantismo, que es una iglesia sin papa, y ya en ese momento pues estamos en presencia del protestantismo apóstata. Y el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, es decir, son leyes provenientes del Congreso. Es decir, que esta nación, cuando hable como un dragón, significa que por medio de sus leyes provenientes del Congreso va a eliminar la libertad civil y va a eliminar la libertad religiosa. Ahora, ¿cuándo se dio ese evento? Si existe alguna evidencia que ya se haya intentado promulgar leyes que vayan en contra de la libertad de conciencia, o sea, imponer el domingo obligatorio, que es la marca de la bestia. Y esa confirmación histórica se dio en 1888. Este es de la página del New York Times. Usted puede ir a este código QR y confirmar esta fuente. Aquí está el periódico como tal de la época y el titular de ese periódico en mayo 22 de 1888 del New York Times dice: dejar de trabajar el domingo. El senador Blair quiere que se observe estrictamente el Día del Señor. ¿Y cuál es el Día del Señor para ellos? Washington, 21 de mayo, un proyecto de ley titulado Un proyecto de ley para asegurar a la gente el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como un día de descanso y para promover su observancia como un día de culto religioso, fue presentado hoy por el senador Blair. Eso se dio en mayo 21 del 2000, de 1888. Y en el periódico del New York Times salió el artículo en mayo 22 de 1888. Esta es la evidencia histórica que ya hubo un intento de una ley, un proyecto de ley para asegurar a la gente el disfrute del primer día de la semana, que es el domingo, comúnmente conocido como el Día del Señor, que ya es una falsificación del Día del Señor, porque el Día del Señor es el sábado, como un día de descanso y para promover su observancia, es decir, ya es por obligación como un día de culto religioso. Esto sucedió en 1888 y es el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 14, del 9 al 11. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se quedó en proyecto de ley y no llegó a ser ley nacional? Pues primero, por la misericordia de Dios. Segundo, porque el remanente de la simiente no estaba preparado. Tercero, porque usted y yo estamos en la lista de los redimidos. Es decir, que Dios advirtió, permitió que se diera el evento, pero no se cumplió en su totalidad la profecía, porque nosotros estamos en el plan de Dios y ese tiempo llegará a su fin cuando ya se dé la ley dominicana a nivel nacional.
Sin embargo, ya quedó el registro de este proyecto de ley dominical nacional en los libros del Congreso, que es lo que la profecía identifica como la marca de la bestia. O sea que a nivel histórico ya tenemos la confirmación de ese evento, que es la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio en Estados Unidos. Ya se dio ese evento, o sea, ya la señal distintiva de lo que iba a ser esa ley ya se dio. Ahora, Dios está esperando que nosotros tomemos las decisiones de manera voluntaria antes que venga la crisis. Es por eso que es tan importante el poder tomar una decisión hoy con relación a la obediencia que yo le debo a Dios y que Dios espera de parte nuestra. Ahora, hubo alguien enviado por Dios que logró echar para atrás las pretensiones de Satanás. ¿Por qué? Porque el remanente de la simiente no estaba preparado. Y ese enviado estuvo en las sesiones del Congreso, en las audiciones que se dieron, que se escuchaba a las personas eh, argumentar a favor o en contra de los proyectos, y un enviado de Dios, un siervo de Dios, estuvo en el Congreso de los Estados Unidos advirtiendo que eso tenía que ver con la imposición eh, contraria a los principios de libertad civil y libertad religiosa. Y aquí está este importante documento histórico, que es la copia y se dio la orden por parte del Senado de publicar esta información para nosotros como evidencia, y ahí estuvo la mano de Dios presente. Usted puede encontrar las audiciones que se dieron, los argumentos que se dieron, y que finalmente se echó de para atrás este proyecto de ley de descanso dominical. Esta es la evidencia de lo que la profecía bíblica nos dice que va a suceder y que sucederá muy, muy pronto. Este es el 50 Congreso, segunda sesión. Este es un documento del Senado, eh, misceláneo documento número 43. Dice: en el Senado de los Estados Unidos, está la fecha enero 17 de 1889, ordenado para ser impreso. O sea, esto se publicó en enero 17 de 1889, pero fueron las conversaciones, los argumentos del proyecto de ley de descanso dominical. Aquí está diciendo eso, y dice: nota de una audiencia ante el Comité de Educación y Labor, Senado de los Estados Unidos, jueves 13 de diciembre de 1883. Esto es, aquí dice jueves 13 de diciembre de 1888, sobre el proyecto de ley S-2983, titulado Un proyecto de ley para asegurar a la gente el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como un día de descanso, y para promover su observancia como un día de culto religioso. Exactamente lo que presentó el New York Times el día siguiente, o sea, en mayo 21 de 1888, lo está resumiendo el Congreso de los Estados Unidos en un documento oficial que fue impreso, ordenado para que fuera impreso, y gracias a Dios tenemos oportunidad de tener acceso a este archivo para para poder confirmar la evidencia profética de lo que se avecina. Eh, en, pues como es un documento de 156 páginas, bien denso, bien amplio, solamente voy a tomar unas referencias de unas páginas por cuestión de tiempo. Y el senador Blair era el presidente de esa comisión, y él fue el que lideró las conversaciones, y hubo alguien que se presentó que fue el profesor de historia Alonzo T. Jones,
de Battle Creek College. Entonces el senador Blair dice, hay caballeros presentes que desean ser escuchados en oposición al proyecto de ley. El profesor Alonso T. Jones del Battle Creek College, Michigan, es uno de los que me han hablado al respecto. Profesor Jones, ¿puede decirnos cuál es su deseo? No tengo ninguna duda de que podemos obtener el permiso del Senado para reunirnos durante la sesión de hoy. Es muy deseable continuar con esta audiencia y completarla hoy. Ahora, ¿cómo se ajustaría tal arreglo a su conveniencia? Primero, por favor, diga a quién representa y las razones por las que desea ser escuchado. Y comienza A.T. Jones, dice, señor presidente, represento al pueblo conocido como adventistas del séptimo día. Es cierto que hemos sido totalmente ignorados por la otra parte. La muy pequeña secta, como ellos la llaman, de los bautistas del séptimo día ha sido reconocida, pero somos más de 3 veces su número, o sea, de los bautistas del séptimo día, y muchas veces su poder en la fuerza real y muchas veces más grande su poder en la fuerza real de nuestro trabajo. Tenemos organizaciones en todos los estados y territorios de la Unión. Tenemos la imprenta más grande de Michigan, la imprenta más grande de la costa del Pacífico, el sanatorio más grande del mundo, una universidad en California y otra en Michigan, una academia en Massachusetts, una imprenta en Basilea, Suiza, otra en Cristiana, Noruega y otra en Melbourne, Australia. Nuestra obra misionera se ha ampliado hasta abarcar, además de la mayor parte de Europa, casi todo el mundo. Entonces los bautistas del séptimo día estaban llamando a los adventistas como una pequeña secta. Sin embargo, pues la iglesia adventista del séptimo día, los adventistas, más que la iglesia, los adventistas del séptimo día como movimiento han estado a la vanguardia de eh, la educación, de la medicina, de las impresiones, y eso tiene que ver con el mensaje de los adventistas, que tiene que ver con la página impresa. O sea, parte de las funciones de los adventistas es compartir la información a nivel mundial de lo que es la profecía bíblica. Sigue diciendo el senador Blair, respondería a su objeción este es en la página 76, respondería a su objeción en este sentido si en lugar de decir el día del Señor dijéramos domingo. A.T. Jones dice, no señor, porque el principio subyacente, la única base del domingo, es eclesiástico y la legislación al respecto es legislación eclesiástica. Me referiré más detalladamente a la pregunta que usted hace más adelante. No nos malinterpreten en este punto. Somos adventistas del séptimo día, pero si este proyecto de ley estuviera a favor de hacer cumplir la observancia del séptimo día como el día del Señor, nos opondríamos a él tanto como nos oponemos a él como está ahora, por la razón de que el gobierno civil no tiene nada que ver con lo que le debemos a Dios, o si le debemos algo o no, o si lo pagamos o no. Senador Blair, ¿se opone a todas las leyes dominicales del país entonces, señor Jones? Y A.T. Jones respondió, sí, señor. Senador Blair, usted está en contra de todas las leyes dominicales y aquí se entiende por leyes dominicales lo que se está planteando era un domingo obligatorio y usted va a encontrar referencias a esas leyes dominicales como leyes azules o blue laws en inglés. Entonces es importante que se documente, que investigue sobre las leyes azules que tienen que ver con las leyes en diferentes estados que tienen que ver con leyes dominicales a nivel nacional, a nivel de estado, perdón. Pero la ley dominical, el domingo obligatorio, tendrá que salir. Puede ser que vaya de estado en estado, pero finalmente va a tener que llegar al Congreso de los Estados Unidos para que sea aprobada. Entonces hay que tener en cuenta cuando usted escuche leyes dominicales, tiene que asociarlo inmediatamente con el domingo obligatorio, tiene que ver con leyes azules
o tiene que ver con, y también todo esto tiene que ver con la marca de la bestia. A.T. Jones, sí señor, estamos en contra de todas las leyes dominicales que se han promulgado en este mundo. Desde la primera promulgada por Constantino, esto fue en el año 321, hasta la que ahora se propone, y estaríamos igualmente en contra de una ley sobre el sábado si se propusiera, porque eso también sería anticristiano. Senador Blair, refiriéndose a si fuera una ley estatal o nacional, dice estatal y nacional por igual. A.T. Jones, estatal y nacional, señor. Le haré las razones históricas y los hechos en los que se basan estas cosas, y espero que sean consideradas. George Washington, creo, se le da cierta importancia, al menos por los adventistas del séptimo día. Dijo que, comillas, cada hombre que se comporta como un buen ciudadano es responsable solo ante Dios por su fe religiosa y debe ser protegido en el culto a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Cierro comillas. Siguió diciendo A.T. Jones, como un buen ciudadano es responsable solo ante Dios por su fe religiosa y debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Y así debemos ser protegidos siempre y cuando paguemos nuestros impuestos, siempre y cuando seamos ciudadanos respetuosos de la ley, y no encontrarán a nadie más respetuoso de la ley o en los Estados Unidos que la denominación a la que pertenezco, o sea, los adventistas del séptimo día. No hay taberneros entre ellos, no se encuentran en los tribunales de justicia en litigios con sus vecinos, ni nada por el estilo. No encontrará en este país ni en el mundo gente más pacífica y respetuosa de la ley que ellos. Les enseñamos que uno de los más altos deberes del ciudadano cristiano es obedecer la ley y pagar impuestos. Y pues él era un profesor de historia y él enseñaba pues a los alumnos pues que había que obedecer a la ley y pagar los impuestos, pero en la esfera que no compete a Dios. O sea, los 4 primeros mandamientos tiene que ver con la relación del hombre con Dios y ahí el Estado no se puede meter. El Estado sí puede influenciar los otros, legislar sobre los otros 6 mandamientos, por ejemplo, el no matar, el no robar, pues tiene que haber leyes en las cuales se castigue al transgresor de esos mandamientos, pero no puede haber imposición de los 4 primeros que tienen que ver de la relación del hombre para con Dios. Entonces, pregunta, ¿quién estaba impulsando el proyecto de ley dominical? Pues la profecía nos dice que tendría que ser el protestantismo apóstata y en el documento pues aparece dice en el documento nos dice en la sección inicial, jueves 13 de diciembre de 1888, el comité se reunió a las 10 a.m. en punto en la sala de recepción del Senado. Presentes, senadores Blair, que era el presidente de esa comisión, Palmer, Wilson, Cole y Payne. Comparecieron ante el comité y todos los que están relacionados en rojo hacen parte del protestantismo apóstata que está impulsando ese domingo obligatorio, y pues solamente vamos a leer las referencias de asociaciones. Aquí hay varios representantes de diferentes iglesias. Todos los que son reverendos pues no son de la iglesia católica, sino tienen que ver con iglesias anglicanas, protestantes, presbiterianas, metodistas. Pues por cuestión de tiempo usted puede investigar cada uno de ellos, pero solamente voy a mencionar lo de las asociaciones. La Unión Sabática Americana es una institución protestante. La observancia del sábado de la Unión Cristiana Femenina para la Temperancia también era protestante. La Asociación Nacional de Reforma, por parte del protestantismo verdadero estaba el profesor Alonzo T. Jones de Battle Creek, que es el que estuvo hablando, y también el pastor Stephen M. Haskell,
de Massachusetts, que es de la iglesia adventista, de los adventistas del séptimo día. Entonces se cumplió la profecía, está en la nación americana, que es la bestia que sube a la tierra, legislando para favorecer la imagen de la bestia y que tiene que ver con la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio. Se cumplieron todas las señales, pero gracias a Dios esa ley se echó para atrás y no fue una realidad, pero en los libros quedó como evidencia y les estoy presentando la evidencia del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14 y la decisión que debemos tomar hoy de aceptar el sello de Dios, que es la obediencia voluntaria a la ley de Dios, al sábado de Dios, porque cuando llegue el momento en que sea obligatorio el domingo, ya ese es el conteo regresivo porque ya se comenzó a de nuevo a imponer la marca de la bestia de manera obligatoria y ya sabemos y ya conocemos eso. Por eso es que los eventos se van a dar de manera muy rápida. Muy bien, vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que es, ya lo habíamos estudiado, habíamos presentado esta información de lo que significan las siete iglesias de Apocalipsis, los siete sellos de Apocalipsis, las siete trompetas. Son periodos históricos a través de toda la era cristiana. Nosotros pues tenemos la información que nos comparte Apocalipsis para poder hacer correlación de lo que son las iglesias con cada uno de los sellos, con cada una de las trompetas y vamos a mirar que en la sexta iglesia, que es Filadelfia, de 1755 a 1844, pasaron muchos eventos que tienen que ver con el desarrollo de la profecía bíblica y que finalmente condujeron a que se diera el intento de ley dominical en 1888. Entonces vamos a mirar esos eventos históricos para que podamos estar seguros en el lugar donde estamos en el momento de la profecía, que es lo que Satanás quiere desviar de la atención de las personas, pero por medio de la historia podemos aterrizar de nuevo la profecía. La historia es el cumplimiento de la profecía bíblica, es decir, que tenemos que tomar la historia para ver en qué momento se han cumplido los eventos proféticos señalados desde la época de la creación hasta nuestros días. Entonces, Mateo 24-29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Lucas 21, en el capítulo 21, nos habla de todos estos detalles, pero también nos da información adicional. Dice, entonces habrá señales en el sol, pues aquí también en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Ahora, ¿cuándo se cumplieron todos estos eventos históricos que fueron dados por la profecía bíblica? La sexta iglesia es Filadelfia, va de 1755 a 1844. La Odisea, que es la última iglesia, arranca en 1844 hasta hoy. Y hay unos eventos que se dieron, por eso es que la profecía nos habla en Apocalipsis 6:12, en Mateo 24:29 de este evento. Y también hubo ese terremoto de Lisboa en noviembre 1 de 1755. Usted encuentra la información en la Gran Controversia, capítulo 18. Eh, eh, el bramido del mar y las olas fue un tsunami que se dio, incluso impactó las costas de América y de todo el mundo de lo grande que fue ese terremoto.
Y esa fue la señal de Apocalipsis 6:12 y de Mateo 24:29 y de Lucas 21:25. El oscurecimiento del sol, mayo 19 de 1780, Apocalipsis 6:12, Marcos 13:24. La herida como de muerte a Roma papal fue en 1798. Dice después de la tribulación, es decir, después del absolutismo papal, que fue el 538 hasta 1798, la tribulación que hubo del pueblo de Dios se cesó o se disminuyó en 1798 cuando se da la herida mortal. O sea que después de ese evento entonces íbamos a ver pues también otros eventos. Es decir que para esa época, cercanos a 1798, íbamos a ver los eventos que se describen en la profecía bíblica y que fueron eventos reales. Lluvia de meteoritos, noviembre 12 al 13 de 1833, Apocalipsis 6:12, Mateo 24:29 y la gran controversia capítulo 18. El mensaje del primer ángel de 1833, que ya lo estuvimos mencionando, Apocalipsis 14, del 6 al 7, está el libro La Gran Controversia, capítulo 21. La caída del Imperio Otomano, agosto 11, 1840, es el segundo ay. Apocalipsis 9, 13 al 15, capítulo 19, la gran controversia. Mensaje del segundo ángel, 1844, en el verano de 1844. Apocalipsis 14, 8, gran controversia, capítulo 22, 23, este es el tercer ay. Octubre 22 de 1844 se completa la profecía de las 2300 tardes y mañanas, es la purificación del santuario celestial. Daniel 8:14 es el inicio del juicio que está escrito en Daniel 7, 9 al 14. Daniel 7, 18, 7, 22, 26 al 27 y Apocalipsis 14, 7. El mensaje del tercer ángel, la parte primera, el sello de Dios, y el mensaje del tercer ángel, la marca de la bestia, se dieron sucesivamente en 1846 y 1847. La aprobación de la esclavitud en Estados Unidos, marzo 6 de 1857, por parte de la Corte Suprema, y esto derivó en la guerra civil que se dio en el tiempo de Abraham Lincoln. Mensaje de la reforma a la salud se dio en junio 6 de 1863, que es parte de un mensaje que tuvo que darse como preparación para los eventos que se estaban dando. Y el mensaje del cuarto ángel, octubre de 1888, justificación por fe, Apocalipsis 18, el 1 al 4, se comenzó a predicar en ese momento. Después de que se aprobó la esclavitud en Estados Unidos, pues el plan de Satanás era hacer que toda la nación americana entrara en la aceptación de la esclavitud, y esto permitió que el proyecto de ley dominical en 1888 se planteara, pero Dios en su misericordia lo echó de para atrás y se comenzó a predicar el mensaje del cuarto ángel, que fue en octubre de 1888. Entonces, ya se dieron esos eventos históricos, ya tenemos el mensaje del primer ángel sumado al mensaje del segundo ángel, adicionado al mensaje del tercer ángel, y el mensaje del cuarto ángel se comenzó a predicar a partir de 1888, pero la información o el mensaje del sellamiento se comenzó a predicar desde el momento en que se supo del sello de Dios y se supo de la marca de la bestia, para que pues las personas sepan que pues no hay excusa porque ya Dios presentó toda esta información, y todos estos eventos están conduciéndose ya al cierre, se darán hasta el cierre del tiempo de gracia, que es cuando se den las 7 plagas que están descritas en Apocalipsis 15 y 16.
Entonces, hasta ese momento todavía hay oportunidad, se está dando el sellamiento, el sello de Dios versus la marca de la bestia, que es lo que se aproxima. En 1888 se dio esa eh, chance, ese intento de ley dominical, porque todos los eventos proféticos ya estaban anunciando la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando venga el cierre del tiempo de gracia, se dan las 7 plagas y por eso es que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y ahí es que se lamentarán todas las tribus de la tierra, porque verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, pero ya será demasiado tarde, porque se darán las plagas. El pueblo de Dios va a estar jubiloso al ver la señal del Hijo del Hombre, porque es el momento de la redención, cuando Cristo viene por segunda vez, pero las naciones, todas las tribus de la tierra se lamentarán porque se cerró el tiempo de gracia, porque ya supuestamente todas estas señales es ya en la tribulación, que los jesuitas están diciendo que será al final de los días con la reconstrucción del tercer templo, pero estarán siendo engañados o han sido engañados, porque ya todos los eventos proféticos se dieron, y ya el último evento profético es la ley dominical obligatoria en Estados Unidos, y eso va a ser el inicio del cierre del tiempo de gracia, porque pues vendrán las 7 plagas después. Por eso es que la profecía nos dice que este periodo que estamos de 1888 hasta el presente va a ser un periodo muy corto, cuando se dé la crisis de la marca de la bestia, que se iba a dar en 1888, pero por la misericordia de Dios no se dio, y estamos a puertas que eso se dé. Entonces, recordemos que el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. En el centro de la ley está el sábado, que el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sábado, y ese es el sello de Dios. Pues eso lo vimos en la parte 31, por eso no nos vamos a detener. También en la parte 32 vimos pues que la confrontación va a ser entre la marca de Dios y el sello de Satanás, o el sello o la marca de la bestia. El sello de Dios tiene que ver con el sábado voluntario, y la marca de la bestia tiene que ver con el domingo obligatorio. Y pues bueno, ya esto lo estuvimos estudiando, y las profecías nos ayudan a confirmar que el sello de Dios tiene que colocarse antes de la caída de las plagas. Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y pues la señal, lo vimos, pues tiene que ver con el sábado voluntario, porque la marca la bestia tiene que ver con el domingo obligatorio. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdonen vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Esto es las 7 plagas, Apocalipsis 15 y 16. Matad viejos, jóvenes y doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal, es decir, sobre el sábado voluntario, y habéis de comenzar desde mi santuario. Y comenzaron pues los varones ancianos que estaban delante del templo. Y esto es una prueba real que las plagas caerán sobre todos los habitantes de la tierra. No hay raptos secretos, así como en la experiencia de Moisés, cuando Moisés estuvo, el pueblo de Dios recibió las plagas, vivió las plagas, pero no recibió las plagas, sino las vivió. Es decir, que para el final de los tiempos, de igual forma, el mundo entero va a recibir las plagas, excepto aquellos que tengan la señal, que es el sello de Dios, que es el sábado voluntario, exactamente como sucedió en el tiempo de Moisés, cuando iban a ser librados hacia la Jerusalén terrenal. La marca de la sangre en el dintel de las casas fue la señal para que
ángel de la muerte pasara de largo y no tocara esa casa, de igual forma el sábado voluntario será la señal para que las 7 plagas no toquen a los hijos de Dios, pero sí van a tocar a los que tengan la marca de la bestia o el número de la bestia o el número de su nombre o que hayan recibido, adorado a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata que está impulsando el domingo obligatorio. Entonces, esto es una clara evidencia que el pueblo de Dios va a pasar por el periodo de las plagas y al final de las plagas, así como por eso es que se habla de plagas postreras, porque las plagas iniciales fueron las que se dieron en Egipto. Y así como el pueblo de Dios fue liberado para entrar a la Canaán terrenal, el pueblo de Dios remanente pasará las plagas para heredar la Canaán celestial, que es la nueva Jerusalén. Y por eso, pues el pueblo de Dios estará expectante en medio de las crisis terribles de las 7 plagas, pues estará anheloso esperando el periodo o el momento de la redención, el momento en el cual Cristo va a venir en las nubes de los cielos, y es lo que nos dice la profecía y lo que Cristo mismo advirtió que iba a suceder. Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces el mensaje del tercer ángel, pues es la advertencia de Dios que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y sigue el relato en Apocalipsis 14:11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, esto es, obedecen a la bestia, que es Roma papal, y a su imagen, esto es el protestantismo apóstata, no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca, que es el domingo obligatorio de su nombre, o sea, de Roma papal. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos, o sea, obedecen a o obedecer a Dios y tienen la fe de Jesús porque aceptan el testimonio de Jesús y han sido transformados en su vida. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Entonces, se cierra el tiempo de gracia después de las 7 plagas postreras, y lo que sucede en el cielo eh, es lo que está escrito en Apocalipsis 14, del 14 en adelante. Y miré, y aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza como corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y aquí pues dice, y otro ángel siguió diciendo del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu oso y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la miel de la tierra es madura. O sea, aquí ya es el periodo de tomar decisiones, ya las cosechas están tanto para Dios como para la destrucción, ya la cosecha maduró. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahora, ¿quién está sentado en la nube? Esa información no la suministra Mateo 24:29 al 30 y Hechos 1 del 9 al 11. Dice Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación, o sea, después de las persecuciones papales, todas las señales que ya vimos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y eso lo advirtieron los ángeles cuando Cristo subía al cielo. Él fue llevado en una nube. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los discípulos, fue alzado, es decir, Cristo fue alzado, lo vieron a él, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, Cristo está ascendiendo, y aquí dos varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el cumplimiento está en Apocalipsis 14:14, que habla de alguien que está en la nube blanca, que es como hijo de hombre, y es el que da las órdenes a los ángeles, y él viene del cielo, es Cristo en su segunda venida. Pero ya se ha cerrado el tiempo de gracia, ya han caído las plagas, y en el cielo está viniendo Cristo. Dice, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios, que son las 7 plagas, y que es Apocalipsis 15:16, y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, se cierra el tiempo de gracia después de las 7 plagas postreras. Lo que sucede en la tierra es lo que acabo de leer, es lo que va a suceder en el cielo, pero simultáneamente en la tierra, ¿qué va a estar sucediendo? Apocalipsis 15:1, y viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea, sobre el sistema papal, y sobre su imagen, o sea, sobre el protestantismo apóstata, y sobre su marca, o sea, el domingo obligatorio, y sobre el número de hombre que es Vicarius Filii Dei, en pie sobre el mal de vidrio teniendo las arpas de Dios. Es decir, que toda la simbología, lo que significa desde Apocalipsis 13, que es la bestia, que es el sistema papal, tiene su impacto en la tierra, lo que sucede en la tierra después de que caen las plagas, porque ya la decisión ha sido tomada, ya las semillas, ya el fruto está maduro para vida eterna o para muerte eterna, y esto es ya el cumplimiento de Apocalipsis 15, que después se comienzan a dar las caídas de las plagas, o sea, ya se cierra el tiempo de gracia porque comienzan a caer las plagas. Y cantan el cántico de Moisés, que es lo que dice Apocalipsis 14, el 1 al 5, siervo de Dios, y el cántico al Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo, el testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, es decir, que se terminó la hora de mediación de Cristo, se abre el tabernáculo del cielo, y salen los ángeles vestidos de lino de puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás, y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, esto ya es la venida de Cristo para recoger a los suyos. Se desocupa el templo de Dios y nadie va a poder entrar hasta que caigan las 7 plagas. Es decir, Cristo está viniendo, se están cayendo las plagas en la tierra, y en ese momento, ya después de que se terminan las 7 plagas, viene el arrebatamiento del pueblo de Dios, y ya por eso es que dice que nadie puede entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas. Y Apocalipsis 16 ya comienza a detallar las plagas una por una, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles,
y derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra. O sea, es Dios dando la orden mientras Él está en el templo, pero en ese momento ya Él sale del templo y comienza a venirse hacia la tierra para arrebatar a los suyos que van a estar experimentando las consecuencias de las plagas, pero a ellos no los va a tocar porque tienen el, la señal, han sido sellados y tienen la señal de Dios, que es la ley por obediencia en sus corazones, específicamente con el sábado, porque eso es la prueba que se va a dar. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, es decir, que aceptaron el domingo obligatorio y que adoraban su imagen, o sea, obedecieron al protestantismo apóstata. O sea que toda la interpretación de Apocalipsis 13 nos va a servir para saber exactamente qué es lo que va a suceder en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 15, Apocalipsis 16. Entonces, Apocalipsis 14, del 9 al 10, nos da todas las evidencias, la interpretación para poder seguir interpretando de manera adecuada lo que es Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 17, 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera. Con base en la interpretación historicista, sabemos que la gran ramera es la de Apocalipsis 17, es el papado, que es Roma papal, la cual está sentada sobre muchas aguas, que es lo que menciona Apocalipsis 13 del 1 al 10, que es la bestia que sube del mar, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación, es lo que describe Apocalipsis 14, del 9 al 10. Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caía es Babilonia, es decir, Roma papal, y deshecha habitación de demonios, y guarida todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino y el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, exactamente todo lo que dice Apocalipsis 14, del 9 al 10, Apocalipsis 17 también. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Es la advertencia que se está dando en Apocalipsis 14, del 9 en adelante, que evitemos la marca de la bestia, que seamos parte del pueblo de Dios, aceptando su ley, aceptando sus mandamientos, guardando su sábado, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, que son las 7 plagas descritas en Apocalipsis 15 y 16. Entonces, la estrategia de Satanás ha sido enfocarse en la interpretación futurista, y el mundo entero ha dejado a un lado la interpretación historicista que coloca a Estados Unidos dentro de las escenas finales. Y si las falsas profecías futuristas dispensacionalistas jesuitas señalan hacia Israel para el cumplimiento del final de los tiempos, hacia dónde debe señalar la interpretación bíblica historicista, pues ya sabemos que es hacia Estados Unidos, con la crisis de la marca de la bestia, en la cual Satanás dice, si usted no recibe la marca de la bestia, no podrá comprar o vender y va a morir. Pero Dios también está advirtiendo y dice, si usted recibe la marca de la bestia, recibirá las 7 plagas y luego la segunda muerte. Entonces, esa es la confrontación. Ese es el engaño que Satanás está haciéndole creer al mundo sobre la interpretación futurista, y sin embargo están los eventos justo en este momento. Hoy va a comenzar una era con el nuevo presidente y lo vamos a mirar ahorita y vamos a terminar ya aquí. La pregunta es, ¿comprendemos ahora por qué Satanás está engañando al mundo con los eventos relacionados con el Medio Oriente?
porque está queriendo hacer que la gente se enfoque allá, mientras que las profecías se están desarrollando en este lado del hemisferio de la Tierra y están dejando pasar de lado la interpretación historicista y lo que va a suceder con Estados Unidos con el desarrollo de la marca de la bestia y de todo lo que tiene que ver previo a la caída de las 7 plagas. Entonces Satanás quiere destruir a la humanidad y no importa dónde estén, pero lo que quiere es que la gente no se prepare. Entonces, con base en este gráfico que ya hemos visto, el historicismo nos ubica ya en la séptima iglesia, en el séptimo sello, en la séptima trompeta, y el futurismo nos ubica entre la segunda y la tercera trompeta. Es decir, que hay una contradicción incluso en su nombre como tal. El futurismo tendría que decirnos a nosotros lo que está sucediendo justo ahora. Sin embargo, nos manda a que creamos que el Apocalipsis va a tener su cumplimiento al final de la historia y que ubica solamente a que nosotros vamos a estar esperando que se cumpla la tercera iglesia, el tercer sello y la séptima trompeta al final del tiempo. Sin embargo, ya nosotros estamos en este punto de la historia de la humanidad y eso es lo que Satanás quiere hacer creer y desafortunadamente el mundo está confundido porque no ha estudiado las profecías bíblicas. Como resumen de lo que lo que les estoy compartiendo, estamos compartiendo qué está sucediendo y cuáles son los eventos que se van a dar al final de este tiempo, en este periodo de tiempo que estamos viviendo. Entonces, esto es un resumen de lo que es la séptima trompeta y la séptima iglesia, los eventos históricos que les compartimos, lo que fue el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, el mensaje del cuarto ángel también. El sellamiento se comenzó a dar desde el momento en que se supo que era el sello de Dios. Estamos nosotros hoy en la brisna de la lluvia tardía del arrepentimiento y la conversión. Esto es, puede usted leer información de esto en el capítulo 37, el conflicto que se llama el conflicto inminente de la gran controversia. El capítulo 38 también, que tiene que ver con lo que está escrito en Hechos 2, 38 y 3:19, que es arrepentimiento y conversión el día de hoy. Y estamos en el periodo del sellamiento, que es el sellamiento con el Espíritu Santo, que es victoria sobre el pecado. Y hasta el momento en el cual llegue la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio, como lo describe Apocalipsis 13:17. Luego se va a dar el edicto de no poder comprar, no vender. Y luego pues vendrá el decreto de muerte, pero mientras tanto, pues es el aguacero de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, del fuerte pregón, dado en Apocalipsis 14 y la advertencia Apocalipsis 18, que es pues antes, pues tenemos que recibirlo antes de que caigan las plagas. Viene el decreto de muerte, que es Apocalipsis 13:15. Aquí se cierra el tiempo de gracia y aquí comienzan a caer las 7 plagas. En Apocalipsis 15 y 16, la caída de Babilonia, Apocalipsis 17 y 18. Luego viene la segunda venida de Cristo, la tierra es desolada. Esta es la primera resurrección, Apocalipsis 19 y 20, es la liberación del pueblo de Dios. Los redimidos pasarán 1000 años con Cristo en el cielo, mientras tanto en la tierra habrá desolación en la tierra y Satanás estará preso por 1000 años en la tierra desolada y vacía, que es lo que describe Apocalipsis 20. Después de eso vendrá ya la nueva Jerusalén y la nueva tierra renovada, la renovación. Vendrá la segunda resurrección, hace parte de todo este proceso, el Armagedón que se va a dar en este periodo y el fin de la controversia se dará al final del tiempo. Entonces, como resumen de este gráfico, usted lo tiene aquí para que usted lo pueda estudiar de manera pausada,
pero como resumen, la interpretación historicista del fin del tiempo del protestantismo verdadero tiene que ver con arrepentimiento y conversión hoy, perdón de pecados con la sangre del Cordero, sellamiento con la ley de Dios, con el sábado, con el Espíritu Santo, marca de la bestia, que es el domingo obligatorio mundial comenzando en Estados Unidos, la fase A, que es no poder no comprar o vender primero, la fase B ya es a muerte, el decreto a muerte, el cierre del tiempo de gracia, que es este periodo, las 7 plagas postreras, que es lo que va a hacer después, la segunda venida de Cristo, que es la primera resurrección, el arrebatamiento hacia el cielo redimidos, que no va a ser un rapto secreto, y es después a las plagas, redimidos en el cielo por 1000 años, la desolación de la tierra por 1000 años, la segunda resurrección y el Armagedón se dará al final de los 1000 años, la destrucción de Satanás y sus ángeles y los perdidos en el lago de fuego, que es la segunda muerte, y la nueva tierra y la Jerusalén celestial ya eh, descendiendo para que la tierra sea transformada y renovada como era al principio. Entonces, estas son las dos interpretaciones, la interpretación futurista y la secuencia de eventos, que es lo que estuvimos estudiando, hemos venido estudiando, y ahora la interpretación historicista es la secuencia de eventos y tenemos que confrontarlas para saber qué nos dice la interpretación futurista versus la interpretación historicista. Entonces, el arrepentimiento y la conversión, pues no aparece por ningún lado en la interpretación futurista. El perdón de pecados y con la sangre del cordero tampoco. El sellamiento con el Espíritu Santo, que tiene que ver con la ley de Dios, y el sábado tampoco. La marca de la bestia, el domingo obligatorio mundial comenzando en Estados Unidos, no se menciona acá. La fase A de no poder comprar, no vender, no se menciona en absoluto en la interpretación futurista. La fase de muerte tampoco. El cierre del tiempo de gracia, se habla que pues, la interpretación futurista da por espacio de que todo el mundo se va a arrepentir, pero no hay cierre de tiempo de gracia. Las 7 plagas postreras, pues las ubican eh, eh, ya en lo denominan ellos el tiempo de 3 años y medio en que aparece el hijo de perdición durante la gran tribulación. La segunda venida de Cristo, la primera resurrección, aparece después de las plagas. El arrebatamiento hacia el cielo redimido, según la interpretación futurista, es antes de las plagas. Y los redimidos en el cielo por 1000 años, pues supuestamente es el milenio en el reinado de Cristo, pero la interpretación futurista ubica ese reinado de Cristo aquí en la tierra, mientras que la interpretación historicista es el reinado en el cielo junto con los redimidos por 1000 años. La desolación de la tierra, pues no la contemplan como después del juicio de los no creyentes, que supuestamente después del milenio entonces se arrepienten, y ya después de eso entonces los que después de los 1000 años, los que ya no aceptan a Jesús, entonces sí van a recibir las plagas, y eso es contrario a lo que la profecía y el orden profético nos enseña. La segunda resurrección y el Armagedón lo dan antes de la segunda venida de Cristo. Para la interpretación futurista es después de los 1000 años. La destrucción de Satanás, sus ángeles y los perdidos en el agua, el fuego y azufre, pues va a ser, no sabe en qué momento. Y la nueva tierra y la nueva Jerusalén, pues no se mencionan en estas interpretaciones. Entonces, usted debe tomar una decisión a quién le cree, y pues usted va a tener que decidir, ¿se enfoca en el futurismo o se enfoca en el historicismo? Porque aquí va el mundo entero a ser engañado para recibir la marca de la bestia, pero el pueblo de Dios va a recibir el sello de Dios y no se va a dejar engañar. Entonces, la llegada hoy de Donald Trump a la Casa Blanca tiene que ver con la profecía bíblica. Esa es una pregunta que vamos a hacer. Hoy Donald Trump se está posicionando como
el presidente número 47 en su segundo término. Y hay algo que vamos a mirar para saber si otra vez se está volviendo a reavivar el tema del domingo obligatorio a nivel mundial, comenzando en Estados Unidos. Eso significaría que Donald Trump tendría que ver con lo que está sucediendo asociado con la marca La Bestia. Ahora, ¿usted sabe qué es el Proyecto 2025 o Project 2025 o Proyecto 2025 en español? ¿Qué tiene que ver con Donald Trump y qué tiene que ver con el domingo obligatorio que es la marca La Bestia, sabiendo que en 1888 ya se dio el intento a nivel nacional de la promulgación de una ley nacional que impulsaba el domingo obligatorio, que es lo que la profecía marca como la marca de la bestia? Entonces, estas dos preguntas vamos a responderla ya en el capítulo final de esta serie y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, imploramos que nos acompañes, que permitas que podamos continuar, completar este estudio, esta información que se ha presentado hoy ha sido una jornada maratónica. Conforme a tu voluntad, suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes a tomar las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.